Hay una palabra que la mayoría aprendió a decir desde la infancia. Una palabra simple de 2 letras que debería ser la más fácil de pronunciar, pero para muchos es la más difícil que declaraciones complejas, más difícil que discursos elaborados, más difícil que promesas complicadas. Esa palabra es no, y la razón por la que es tan difícil no es lingüística, es emocional, es psicológica, es profundamente enraizada en el miedo, miedo a decepcionar, miedo a ser rechazado, miedo a que si decís no, la gente va a dejar de quererte, miedo a parecer egoísta, difícil, poco cooperativo. Entonces decís que sí cuando querés decir no, decís que sí cuando tu cuerpo te está gritando que digas no, decís que sí cuando tu mente sabe claramente que deberías decir no, y cada vez que traicionas tu verdad de esa manera, cada vez que pones la comodidad de otros por encima de tu propio bienestar, algo adentro tuyo se rompe un poco más. Y no te das cuenta inmediatamente, porque el daño es acumulativo. Una vez que decís sí cuando querías decir no, parece insignificante, parece que estás siendo buena persona, flexible, comprensiva, servicial, y quizás lo sos. Pero si ese patrón se repite día tras día, semana tras semana, año tras año, eventualmente te das cuenta de que estás viviendo una vida que no es tuya, que tu agenda está llena de compromisos que no querés, que tus relaciones están llenas de gente que te drena, que tu energía está siendo consumida por cosas que no te importan y te sentís vacío, resentido, agotado, pero no entendés por qué. Porque desde afuera todo parece bien, sos la persona en la que todos confían, la que siempre dice que sí, la que nunca decepciona, pero por dentro te estás muriendo lentamente. Porque cada sí que diste cuando querías decir no, fue un pequeño acto de autotraición. Y suficientes actos de autotraición eventualmente te desconectan de vos mismo. Los filósofos estoicos entendían algo fundamental sobre el respeto propio, que no podés respetar a otros genuinamente si no te respetás a vos mismo primero, y que respetarte a vos mismo significa honrar tus límites, significa decir no cuando algo no está alineado con tus valores, con tu energía, con tu capacidad, no desde crueldad, desde honestidad. Porque un sí que no es genuino, un sí que das desde la obligación o la culpa en vez de desde el deseo real, no le sirve a nadie, no le sirve a la persona a la que le dijiste que sí porque no estás dando lo mejor de vos, estás dando desde el resentimiento, desde el agotamiento, y definitivamente no te sirve a vos porque estás traicionando tu verdad, estás ignorando tus propias necesidades. Estás enviándote el mensaje de que lo que vos necesitas no importa tanto como lo que otros quieren. Y cuando aprendes a decir no, cuando finalmente desarrollas la fortaleza interna para honrar tus límites, algo extraordinario empieza a pasar, empezás a sanar. No es una sanación física necesariamente, aunque a veces eso también ocurre cuando dejas de sobrecargarte. Es una sanación más profunda. Es la sanación de tu autoestima que se había erosionado con cada autotraición. Es la sanación de tu resentimiento que se había acumulado hacia las personas a quienes les decías que sí, pero internamente les decías no. Es la sanación de tu agotamiento crónico que venía de estar constantemente dando desde un pozo vacío. Es la sanación de tu autenticidad que había sido enterrada bajo capas de complacencia, y es la sanación de tu relación contigo mismo que se había fracturado por no honrarte. Marco Aurelio, quien como emperador enfrentaba demandas constantes de su tiempo, su energía, su atención, escribió algo profundo sobre los límites personales en sus meditaciones. Aprende a decir no,
será de más utilidad para ti que ser capaz de leer latín. No estaba glorificando la negativa por el simple hecho de negar. Estaba reconociendo que la capacidad de decir no, de establecer límites, de proteger tu energía, es una habilidad más valiosa que muchas que la sociedad considera importantes. Porque sin esa habilidad, vivís a merced de cada demanda que se te hace. Sin esa habilidad, tu vida no es tuya. Es de quien sea más insistente en pedirte cosas. Y la primera lección estoica del respeto propio es reconocer que cada vez que decís sí cuando querés decir no, te estás faltando el respeto a vos mismo. No es un acto neutral, es un acto de autoabandono, porque le estás diciendo a tu ser más profundo, lo que vos necesitas no importa tanto como lo que esta persona quiere. Y si haces eso repetidamente, tu ser más profundo eventualmente deja de hablarte, deja de darte señales, porque aprendió que no las vas a escuchar de todas formas. Y entonces te desconectás. Ya no sabes qué querés, ya no sentís tus propios límites, te volviste tan bueno ignorándote que perdiste contacto con vos mismo. Pero cuando empezás a decir no, cuando empezás a honrar esas señales internas que te dicen, esto no es para mí, esto no me sirve, esto no está alineado conmigo, empezás a reconstruir esa conexión, empezás a confiar en vos mismo de nuevo. Porque te estás demostrando que te escuchás, que te respetás lo suficiente como para defender tus límites. Y esa es la base de toda sanación profunda, la reconexión con vos mismo. La capacidad de escucharte y honrarte en vez de constantemente traicionarte por la aprobación ajena. La segunda lección es entender que decir no, no es egoísmo, es autopreservación. Hay una confusión masiva en nuestra cultura entre cuidarse a uno mismo y ser egoísta, pero son completamente diferentes. El egoísmo es tomar sin considerar a otros. Es actuar solo desde tu beneficio sin importarte cómo afecta a los demás. Pero el autocuidado, establecer límites saludables, decir no cuando algo no te sirve, eso no es egoísmo. Es reconocer que tenés recursos limitados, energía limitada, tiempo limitado, capacidad emocional limitada, y que si no cuidas esos recursos, si los regalás libremente a cualquiera que los pida, eventualmente no vas a tener nada para dar, ni siquiera a vos mismo. Y definitivamente no vas a poder dar genuinamente a los que realmente te importan. Epicteto enseñaba que debemos tener cuidado con las impresiones externas y no dejar que nos controlen. Y una de las impresiones más dañinas es la idea de que debemos decir sí a todo para ser buenas personas. Esa impresión nos controla, nos hace vivir según expectativas ajenas en vez de según nuestros propios valores. Pero Epicteto también enseñó algo fundamental sobre la libertad. Ningún hombre es libre a menos que sea dueño de sí mismo, y no podés ser dueño de vos mismo si cada persona en tu vida tiene más control sobre tu tiempo y tu energía que vos. Si cualquiera puede hacer una demanda y vos automáticamente decís que sí, eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada de amabilidad. Y aquí está la tercera lección que es quizás la más difícil de aceptar. Cuando decís, no vas a decepcionar a algunas personas. Y eso está bien, porque no podés vivir sin decepcionar a nadie. Es imposible. Siempre va a haber alguien que quería algo diferente de vos. Alguien que esperaba que dijeras que sí. Alguien que se va a molestar porque estableciste un límite. Y si tu paz depende de nunca decepcionar a nadie, nunca vas a tener paz. Vas a vivir en constante ansiedad, tratando de complacer a todos. Y la ironía es que incluso si te sacrificas completamente, aún vas a decepcionar a alguien, porque las expectativas de la gente son infinitas. Nunca vas a poder cumplir con todas. Entonces la pregunta no es ¿cómo evito decepcionar a alguien? La pregunta es ¿a quién estoy dispuesto a decepcionar? ¿A otros o a mí mismo? Porque cada vez que decís sí cuando querés decir no, estás eligiendo decepcionar a vos mismo para no decepcionar a otro.
Y si haces esa elección repetidamente, estás diciendo que todos los demás son más importantes que vos, que su comodidad es más valiosa que tu bienestar. Y eso no es humildad, eso es autoabandono. Si estas reflexiones te están mostrando el no como un acto de sanación en vez de egoísmo, deja tu like y compartí en los comentarios desde qué parte del mundo estás aprendiendo a honrar tus límites. Porque este camino del respeto propio no tiene que ser solitario, y cuando compartimos nuestras experiencias nos fortalecemos mutuamente. La cuarta lección estoica es que tu no es tan valioso como tu sí. De hecho, puede ser más valioso, porque cuando decís sí a todo, tu sí pierde significado, se vuelve automático. La gente sabe que puede pedirte cualquier cosa y vas a decir que sí. Entonces tu sí no es realmente una elección, es una obligación que cumplís. Pero cuando aprendes a decir no, cuando estableces límites claros sobre qué sí vas a hacer y qué no, tu sí se vuelve poderoso. Porque ahora cuando decís que sí, significa algo. Significa que elegiste esto genuinamente, que evaluaste y decidiste que esto sí está alineado contigo, que vas a dar lo mejor de vos porque no estás resentido, no estás forzado, estás genuinamente comprometido. Y la gente siente esa diferencia. Un sí que viene desde el deseo genuino tiene una energía completamente diferente que un sí que viene desde la obligación. Cuando das desde el primero, das con alegría, con presencia, con lo mejor de vos. Pero cuando das desde el segundo, das con resentimiento, con la mínima energía necesaria. Y aunque cumplas con lo que prometiste, no es tu mejor trabajo, no es tu mejor versión. Entonces, paradójicamente, aprender a decir no te hace mejor en las cosas a las que sí dices que sí, porque ahora estás eligiendo, y lo que elegís lo haces con excelencia. La quinta lección es que los límites no alejan a las personas correctas, alejan a las personas equivocadas. Y esto puede ser doloroso de descubrir, porque cuando empezás a decir no, cuando empezás a establecer límites, algunas personas en tu vida no van a estar contentas. Van a acusarte de haber cambiado, de haberte vuelto egoísta, de ya no ser la persona que conocían. Y tienen razón en una cosa: cambiaste, dejaste de traicionarte para complacerlos, dejaste de sacrificarte para su comodidad, dejaste de estar disponible ilimitadamente para sus necesidades sin considerar las tuyas. Y si esa persona se molesta porque estableciste límites saludables, te está mostrando algo importante, que su relación contigo estaba basada en tu disposición a ignorar tus propias necesidades, que valoraban tu complacencia más que tu bienestar. Y aunque duele reconocer eso, es información valiosa, porque te muestra que esa relación no era sana, no era recíproca, no era basada en respeto mutuo, era basada en tu autosacrificio. Y cuando dejas de sacrificarte, la relación ya no funciona para ellos, y está bien. Mejor perder una relación que estaba basada en tu autoabandono que perderte a vos mismo tratando de mantenerla. Pero las personas correctas, las que realmente te valoran, no se van a alejar cuando establezcas límites. Al contrario, te van a respetar más, porque van a ver que te respetás a vos mismo. Van a ver que tenés claridad sobre tus valores y tu capacidad. Y van a apreciar que cuando les decís que sí, es genuino, no es desde obligación. Y esas relaciones las que sobreviven y se fortalecen cuando estableces límites saludables, esas son las que valen la pena cultivar. Séneca escribió sobre la importancia de elegir sabiamente en qué gastamos nuestra vida. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y cuando decís sí a cosas que no te importan, a pedidos que no están alineados contigo, a demandas que te drenan, estás perdiendo tu tiempo. Estás gastando tu vida, tu recurso más precioso, en cosas que no construyen nada significativo para vos. Pero cuando aprendes a decir no a lo que no te sirve, liberás tiempo.
Tiempo que podés invertir en lo que sí importa, en las personas que realmente amas, en los proyectos que te apasionan, en el descanso que necesitas, en el crecimiento que buscas. La sexta lección es que decir no es una práctica, no una perfección. No esperes decir no una vez y sentirte completamente cómodo con ello. Al principio va a ser incómodo, va a sentirse mal, va a generar culpa, porque has pasado años, quizás toda tu vida, condicionado a creer que decir no es malo, que decepcionar a alguien es lo peor que podés hacer. Entonces, cuando finalmente decís no, aunque sea a algo que claramente no te sirve, vas a sentir incomodidad. Y eso es normal. No significa que estés haciendo algo mal, significa que estás haciendo algo nuevo, algo que desafía tu programación anterior. Pero cada vez que lo haces, cada vez que decís no y sobrevivís la incomodidad, se vuelve un poco más fácil. El músculo de los límites se fortalece, la culpa disminuye, empezás a ver los beneficios, tenés más energía, más tiempo, más paz, menos resentimiento. Y esos beneficios refuerzan el comportamiento. Te recuerdan por qué es importante honrar tus límites. Y con el tiempo, decir no cuando necesitas decir no se vuelve natural. No fácil necesariamente, pero natural. Parte de cómo te cuidas, parte de cómo te respetas. La séptima lección es reconocer que muchas veces el problema no es la otra persona pidiendo, es vos sin límites claros. La gente va a pedir, esa es la naturaleza humana. Van a pedir tu tiempo, tu energía, tu ayuda, y no hay nada intrínsecamente malo en eso. El problema no es que pidan, el problema es cuando vos decís que sí cuando querés decir no, cuando no tenés claridad sobre tus límites, cuando no comunicas lo que podés y no podés hacer. Entonces terminás resentido con la persona que pidió. Pero ellos solo hicieron lo que la gente hace, pidieron. Vos sos quien dijo que sí cuando debía decir no. Y reconocer eso es liberador, porque significa que no necesitas que otros cambien para que vos estés bien. No necesitas que dejen de pedir. Solo necesitas que vos establezcas y comuniques tus límites claramente. Cuando alguien te pide algo y no podés o no querés hacerlo, decís no, no con enojo, no con resentimiento hacia ellos por haber preguntado, simplemente, no, no puedo hacer eso, o no, eso no me sirve en este momento. Y no necesitas justificarte extensamente. No necesitas dar una lista de razones. No es una oración completa. Es una respuesta válida. Y cuando la das con claridad y calma, la mayoría de las personas la van a respetar. Y las que no la respetan, te están mostrando que no respetan tus límites. Y esa es información valiosa sobre cómo manejar esa relación. Viktor Frankl, quien sobrevivió circunstancias extremas y aún así mantuvo su sentido de dignidad personal, enseñó sobre la importancia de la elección incluso en las peores circunstancias. Y una de las elecciones más fundamentales que tenés cada día es cómo usás tu energía. ¿A qué le decís sí y a qué le decís no? Y cuando ejerces esa elección conscientemente, cuando decís no a lo que no está alineado contigo para decir sí a lo que sí lo está, estás ejerciendo tu libertad más básica, la libertad de dirigir tu propia vida en vez de ser dirigido por las demandas ajenas. Y la octava lección, quizás la más transformadora, es que cuando sanás tu relación con el no, sanás tu relación con vos mismo, porque cada no que das cuando necesitas darlo es un acto de autorrespeto, es decirte, yo importo, mis necesidades importan, mi bienestar importa, mi energía es valiosa y voy a protegerla. Y cuando te decís eso repetidamente a través de tus acciones, no solo de tus palabras, algo profundo cambia, tu autoestima se reconstruye. Ya no está basada en cuánto podés dar o en qué tan útil sos para otros, está basada en tu capacidad de honrarte, de escucharte,
de cuidarte, y desde ese lugar de autorrespeto sólido, todo cambia. Tus relaciones mejoran porque ya no estás resentido, estás dando desde la elección genuina, no desde la obligación. Tu energía mejora porque ya no estás constantemente sobreextendido, estás respetando tu capacidad. Tu paz mejora porque ya no estás viviendo en constante conflicto interno entre lo que querés hacer y lo que sentís que debes hacer. Estás alineado. Tu sí es sí, tu no es no, y hay una integridad en eso que se siente como alivio profundo. Porque vivir dividido, decir sí con tu boca mientras tu ser entero grita no, es agotador. Es estar en constante guerra civil interna. Pero cuando aprendes a decir no, cuando tus palabras y tus sentimientos se alinean, cuando tu exterior refleja tu interior, esa guerra termina. Y la paz que viene de esa alineación es la sanación que todos buscamos. No la encontramos complaciendo a todos. No la encontramos siendo infinitamente disponibles, no la encontramos sacrificándonos hasta el agotamiento, la encontramos en la honestidad, en la integridad, en el respeto propio que se expresa a través de límites claros. Thich Nhat Hanh enseñaba sobre la importancia del autocuidado como base para poder cuidar a otros. Su enseñanza central sobre esto es que no podés dar lo que no tenés. Si tu pozo está vacío, no podés sacar agua de él para nadie, ni siquiera para vos. Entonces llenar tu propio pozo no es egoísmo, es prerequisito. Es reconocer que para poder estar genuinamente disponible para otros, primero necesitas estar disponible para vos mismo. Necesitas descansar, necesitas recargar, necesitas honrar tus límites. Y eso requiere decir no. No a todo, no todo el tiempo, pero sí cuando tu sistema te está diciendo que ya no podés dar más sin drenarte completamente. Y cuando aprendes a escuchar esas señales, cuando aprendes a decir no antes de llegar al punto de agotamiento total, podés estar presente de verdad cuando decís que sí. Podés dar desde la abundancia en vez de desde el vacío. Y esa forma de dar es sostenible. Es saludable. Es la única forma de dar que no termina en resentimiento o en burnout. Porque estás respetando tus propios límites. Estás cuidándote mientras cuidas a otros. Estás en el avión poniendo tu propia máscara de oxígeno primero para después poder ayudar a los demás con las suyas. Y hay que reconocer que aprender a decir no puede traer consecuencias. Algunas personas no van a estar contentas. Algunas relaciones pueden cambiar o terminar, pero también hay que reconocer las consecuencias de no aprender a decir no. Agotamiento, resentimiento, pérdida de conexión con vos mismo, vivir una vida que no es tuya, sacrificar tu bienestar por la aprobación temporal de otros que probablemente ni siquiera aprecian completamente lo que estás sacrificando. Y cuando pones esas dos series de consecuencias lado a lado, la elección se vuelve más clara. Las consecuencias de honrarte son mucho más manejables que las consecuencias de traicionarte, porque podés manejar que alguien esté molesto porque dijiste no. Puede ser incómodo, puede dolerte si es alguien que te importa, pero podés manejarlo. Lo que no podés manejar indefinidamente es la desconexión de vos mismo que viene de ignorar constantemente tus propias necesidades. Eso eventualmente te destruye, te enferma, te vacía hasta que no queda nada de vos. Entonces, aunque decir no tenga consecuencias, son consecuencias que podés sobrevivir. Y del otro lado de esa incomodidad está la sanación, está la reconexión, está el respeto propio, está la vida que es genuinamente tuya. Y es importante entender que decir no no significa que no te importa la otra persona. Podés importarte profundamente a alguien y aún así decir no a un pedido específico. Porque tu no no es rechazo de la persona, es honestidad sobre tu capacidad, tu energía, tu alineación. Y si la relación es sana, la persona va a entender. Puede que no le guste en el momento, puede que prefiriera que dijeras que sí, pero va a respetar tu honestidad.
Va a apreciar que fuiste claro en vez de decir sí y después hacer un trabajo mediocre o resentido. Las relaciones sanas tienen espacio para el no, las tóxicas lo castigan. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre cómo usar su tiempo sabiamente. Como emperador, tenía demandas infinitas, todos querían algo de él. Y si hubiera dicho sí a todo, no hubiera tenido tiempo para lo que realmente importaba. Gobernar sabiamente, pasar tiempo con su familia, desarrollar su filosofía. Entonces tenía que discriminar, tenía que decir no frecuentemente. Y lo hacía no desde crueldad, sino desde claridad sobre sus prioridades. Y esa es la clave. Cuando tenés claridad sobre qué importa para vos, decir no a lo que no está alineado se vuelve más fácil. No está siendo difícil, estás siendo fiel a tus prioridades. Entonces el proceso de aprender a decir no empieza con claridad. Claridad sobre tus valores, sobre tus prioridades, sobre tu capacidad, sobre tu energía. Y desde esa claridad podés evaluar cada pedido que te hacen. Esto está alineado con mis valores, es prioritario. Tengo genuinamente la capacidad y la energía para hacerlo bien. Quiero hacerlo. Y si las respuestas son no, entonces tu respuesta es no. No necesitas sentirte culpable. No estás siendo malo. Estás siendo honesto. Y esa honestidad es respeto. Respeto por la otra persona porque no les estás dando un sí falso. Y respeto por vos porque estás honrando tu verdad. Y con el tiempo, algo hermoso empieza a pasar. La gente aprende tus límites, aprenden que tu sí significa sí, que cuando te comprometes con algo, lo cumplís con excelencia. Pero también aprenden que tenés límites claros, que no estás disponible para todo. Y eso genera respeto, porque todos respetamos a las personas que se respetan a sí mismas. Todos admiramos a quienes tienen la fortaleza de honrar sus límites. Aunque en el momento nos moleste que nos digan no, en el fondo respetamos esa capacidad, porque sabemos cuán difícil es, porque secretamente deseamos poder hacer lo mismo. Entonces cuando aprendes a decir no, no solo sanás vos, también le das permiso a otros para que hagan lo mismo. Modelás que está bien tener límites, que no tenés que sacrificarte hasta el agotamiento para ser una buena persona, que podés cuidarte y aún así ser amable, generoso, amoroso. De hecho, podés ser más genuinamente amable, generoso y amoroso cuando lo haces desde el deseo real en vez de desde la obligación. Y ese modelo, esa forma de vivir con límites claros y respeto propio, es un regalo. Especialmente para las personas en tu vida que también luchan con decir no. Les mostrás que es posible, que se puede, y que del otro lado está la sanación. Porque la sanación que viene de aprender a decir no, no es solo emocional, es holística. Tu cuerpo se relaja cuando ya no estás constantemente en modo de estrés por sobrecompromiso. Tu mente se aclara cuando ya no estás dividido entre lo que querés y lo que sentís que debes hacer. Tu espíritu se fortalece cuando estás viviendo con integridad, cuando tu exterior refleja tu interior, cuando tus acciones están alineadas con tus valores, y esa alineación es sanación en su forma más pura, es volverte íntegro, es dejar de estar fragmentado, es ser uno contigo mismo. Y desde ese lugar de integridad, de sanación, de respeto propio, podés construir la vida que realmente querés. No la vida que otros esperan de vos. No la vida que estás viviendo por inercia o por miedo a decepcionar. La vida que genuinamente elegís. Con las personas que genuinamente elegís. Haciendo las cosas que genuinamente te importan. Y esa vida, aunque puede tener menos en cantidad, tiene mucho más en calidad, menos compromisos pero más significativos, menos personas pero relaciones más profundas, menos actividad pero más propósito, porque cada sí que das es genuino, y cada no que das te protege de diluirte.
Entonces, si has estado luchando con decir no, si has estado sacrificándote hasta el agotamiento, si has estado viviendo en constante conflicto interno entre lo que querés y lo que sentís que debes hacer, sabe esto: aprender a decir no no te hace mala persona, te hace una persona honesta, una persona con límites saludables. Una persona que se respeta lo suficiente como para no traicionarse por aprobación ajena. Y ese respeto propio es el comienzo de toda sanación profunda, porque no podés sanar completamente mientras te seguís lastimando. Y cada sí que das cuando querés decir no es una forma de autolastimarte, pero cada no que das cuando necesitas decirlo es una forma de autosanarte. Es medicina, es amor propio, es respeto propio en acción, y con suficientes de esos noes conscientes, sanás, te reconectás, te volvés íntegro, y desde esa integridad construís una vida que no solo se ve bien desde afuera, se siente bien desde adentro. Y esa es la única vida que vale la pena vivir.